Bueno, vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los pensadores más brillantes de la antigüedad, Anaxímenes de Mileto. Hablamos del tercer gran representante de la mítica escuela de Mileto y el hombre que encontró una solución absolutamente genial como si diera en el clavo al mayor rompecabezas filosófico de su época. Y es que resulta fascinante cómo un concepto tan simple y cotidiano como el aire se convirtió en sus manos en la clave maestra para explicar el universo entero. Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso, desde ese gran problema histórico del arjé, pasando por su brillante idea del aire y el soplo vital, hasta llegar a la mecánica de cómo funciona su universo y la gran síntesis de sus ideas. Pero para entender la genialidad de Anaxímenes, primero tenemos que ponernos en sus zapatos y entender el enorme desafío intelectual que tenía delante. Para ponernos en contexto, viajamos al siglo VI a.C. La escuela de Mileto estaba en plena ebullición intentando buscar orígenes racionales para el mundo, dejando por fin atrás los mitos. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Anaxímenes, que vivió más o menos entre los años 585 y 525 a.C. Como el último gran representante de esta escuela, asumió el inmenso reto de tomar el relevo de gigantes como Tales de Mileto y su propio maestro, Anaximandro. A ver, la obsesión de estos pensadores se resumía en una sola pregunta: ¿cuál es el arjé de todas las cosas? Básicamente, buscaban ese principio, ese bloque de construcción original del que surge toda la realidad y que siga ahí, de fondo, aunque las cosas cambien de forma. Dar con el arjé era el equivalente antiguo a encontrar una teoría del todo, una causa natural y lógica, sin tener que recurrir a que un dios se había enfadado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con el gran debate de la época. Por un lado, Tales había dicho, el arjé es el agua. Una idea revolucionaria, totalmente observable, sí, pero con un problema enorme. El agua es demasiado concreta. ¿Cómo va el agua a transformarse en su opuesto, como el fuego? No cuadra. Para arreglar esto, Anaximandro propuso el apeiron, algo infinito e indestructible, pero que era tan abstracto e indeterminado que nadie sabía muy bien qué era. Así que Anaxímenes se da cuenta de algo crucial. La idea de Tales era demasiado limitada, y la de Anaximandro demasiado abstracta. Faltaba una pieza en este puzzle. Y justo aquí es donde Anaxímenes da un paso al frente y nos trae una solución intermedia que es sencillamente perfecta. Fijaos en esta premisa de la que partía. El principio debe ser uno e infinito, pero también debe estar determinado. Lo que quería era quedarse con lo mejor de los dos mundos. Conservó la idea de su maestro Anaximandro de que este material de construcción original tenía que ser infinito para no agotarse nunca, pero al mismo tiempo dijo, vale, pero no puede ser algo misterioso que no podamos ni nombrar. Tenía que ser una sustancia concreta, palpable de alguna manera, como el agua de Tales. Y entonces soltó la bomba. El principio de todo es el aire. Pero claro, de entre todas las cosas que existen en la naturaleza, ¿por qué elegir precisamente el aire? Pues resulta que si lo analizamos, el aire es el candidato perfecto. Primero, en su estado natural es invisible, así que se parece un montón a ese apeiron infinito y misterioso. Segundo, parece no tener límites, se mete por todos los rincones y llena todos los espacios. Tercero, y esto es importantísimo, sostiene la vida porque lo respiramos. Y cuarto, es increíblemente dinámico y capaz de transformarse. Vamos, que cumplía absolutamente todos los requisitos. Y hablando de respirar, vamos a profundizar en esta idea, porque para él, el aire no era solo un gas aburrido flotando por ahí, era una fuerza vital. Aquí entra el concepto de pneuma, que podemos traducir como aliento o soplo vital. Pensemos que en el mundo antiguo la respiración era la prueba de fuego de la vida. Si respiras, estás vivo. Si dejas de respirar, se acabó. Por tanto, el aire era casi lo mismo que el alma, la chispa que animaba a todos los seres vivos. Esto nos lleva a una analogía que es una auténtica maravilla. Imaginemos el microcosmos del cuerpo humano. Es el aliento el que lo mantiene vivo, funcionando y de una pieza, ¿verdad? Pues Anaxímenes lleva esto a gran escala, al macrocosmos. Llegó a la conclusión de que el aire actúa como un inmenso aliento divino, eterno, que abraza y mantiene unido a todo el universo. Es decir, bajo esta visión, el cosmos entero está literalmente respirando. Hasta ahora suena súper poético, ¿verdad? Pero la verdadera revolución llega cuando Anaxímenes se pone el sombrero de científico y explica la mecánica de todo esto. ¿Cómo hace el aire para convertirse en una piedra o en fuego? Pues usando dos procesos físicos. El primero es la rarefacción. Imaginemos ese aire original. Si se calienta, se expande y ocupa más espacio. Al dilatarse tanto, se vuelve súper ligero y sutil. ¿Y qué pasa cuando el aire se calienta y expande al extremo? Pues que se convierte en fuego. Para Anaxímenes, una llama no es más que aire muy caliente y muy dilatado. Y si le damos la vuelta a la tortilla, tenemos la condensación. Si ese mismo aire original empieza a enfriarse, se comprime y se vuelve más denso.
Si se enfría un poco, tenemos viento. Si se comprime un poco más, se forman las nubes. Si seguimos apretando y enfriando, cae en forma de agua. Y si comprimimos ese agua al máximo, se vuelve sólida, formando la tierra y las piedras que pisamos. Lo fascinante de esta idea es que resuelve de un plumazo el gran problema de los opuestos. Recordad que Anaximandro creía que el fuego y el agua eran enemigos mortales en guerra constante. Pero Anaxímenes llega y dice: ¿qué va? No hay ninguna guerra, son exactamente la misma sustancia. El fuego es solo aire caliente y ligero, y el agua es aire frío y denso. Es decir, los opuestos en realidad no existen. Todo en la naturaleza es solo una cuestión de cuánta temperatura y densidad tiene ese aire fundamental. Una genialidad absoluta. Y ya con estas reglas del juego claras, vamos a ver cómo aplicó todo esto a nivel cósmico para explicar la creación del mismísimo universo. Su proceso de creación del cosmos es sorprendentemente ordenado y lógico. Al principio de los tiempos, solo hay una masa de aire ilimitado. Entonces, por condensación, una parte se enfría, se vuelve densa y ¡pum!, se forma la Tierra. Luego de esta tierra recién hecha y húmeda, empiezan a salir vapores. Y finalmente, por rarefacción, esos vapores suben, se calientan al extremo, se encienden y forman las estrellas y los planetas. Es como ver al universo entero construyéndose a sí mismo, pieza por pieza, transformando el aire. En cuanto a la forma de este universo, Anaxímenes imaginaba la Tierra como una superficie súper ancha, plana y delgada, casi como un disco u hoja que flota. Pero claro, ¿por qué no se cae? Pues adaptó la idea de Tales, que decía que flotábamos sobre agua, y argumentó que la Tierra actúa como una tapa. Al ser tan ancha, atrapa y comprime todo el aire que hay debajo, formando una especie de cojín o colchón invisible súper resistente sobre el que la Tierra flota tranquilamente y sin caerse. Bueno, llegamos a la recta final. Vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo y entender por qué todo esto es tan importante. El punto clave, lo que hace a Anaxímenes tan relevante, es que no se limitó a repetir lo que decían sus maestros, sino que hizo una síntesis maestra. Sumó el origen natural y concreto de Tales con la inmensidad infinita de Anaximandro. Y el resultado fue el aire, algo real, tangible, pero a la vez ilimitado e inagotable. Su legado no es solo habernos dicho todo es aire. No. Su triunfo real es que explicó cómo ocurre. Sustituyó las explicaciones abstractas y místicas por procesos naturales y físicos que podemos observar, como calentar o enfriar cosas. Demostró, de forma súper didáctica, que la gigantesca variedad y complejidad del mundo que vemos, desde una piedra hasta una estrella, se debe, sencillamente, a cambios de temperatura y densidad en una única materia original. Y nos despedimos con esto, que es para quedarse sin palabras. Pensemos un segundo en la física y la química modernas. Hoy sabemos que todo, absolutamente todo, está hecho de los mismos ladrillos básicos, protones, neutrones, electrones, y que las diferencias entre un bloque de hielo y una estrella a menudo son solo diferencias de energía y densidad. Es una locura pensar que, allá por el siglo VI a.C., este pensador griego ya había dado con la clave de cómo funciona el universo material. Nos vemos en la próxima explicación.